Mi nombre es Sebastián Rodríguez de décimo C y mi compañera para hacer esta exposición va a ser Valentina Esteves del mismo grado. Hoy les vamos a exponer una demostración del teorema 5.3.2 que dice de tal forma: las longitudes de las alturas correspondientes de triángulos semejantes tienen la misma razón que las longitudes de cualquier par de lados correspondientes. Primero, para empezar con esta demostración, tenemos que aclarar algunos conceptos. El primero es la semejanza. La definición que nos dicta el libro es la siguiente: dos polígonos son semejantes si y solo si se satisfacen dos condiciones. La primera, todos los pares de ángulos correspondientes son congruentes, y la segunda, si todos los pares de lados correspondientes son proporcionales. Dejando esto claro, pasamos al siguiente concepto, que va a ser ángulo-ángulo. Este concepto se encuentra en el corolario 5.3.1 y dicta de tal forma: si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes, y esto se llama ángulo-ángulo. Y por último, tenemos el concepto de ACTSC. Este dice que los ángulos correspondientes de triángulos semejantes son congruentes. Con este teorema ya podemos determinar la demostración. Primero nos están dando que tenemos dos triángulos semejantes y tenemos que demostrar que sus alturas son semejantes también. Entonces, como en toda demostración, en el primer paso vamos a poner el dado. En este caso va a ser que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EFG. Luego vamos a escribir que el ángulo B es congruente con el ángulo F debido a ACTSC. Después ya podemos plantear las alturas que nos están pidiendo con una construcción auxiliar. Con estas alturas podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 son rectos, debido a que las alturas de un triángulo forman ángulos rectos. En el paso 5 podemos ver que el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales a 90 grados. Y la razón de que esto pase es que es esta definición de ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Después pasamos al sexto paso, en donde nos dicen que el triángulo ABD es semejante al triángulo EFH. Y que esto pasa, y la razón de todo esto es que se logra identificar, demostrar la semejanza de estos triángulos mediante el proceso de ángulo-ángulo. Y el séptimo paso es que el segmento AD es semejante al segmento EH. Y esto se debe, pues la razón de esto es definición de semejanza. Esto se logró ya que en el paso anterior pudimos demostrar que los triángulos ABD y FH son semejantes, y gracias a esto pudimos concluir que AD y EH, estos dos segmentos, son semejantes. Y aquí termina la demostración. Muchas gracias por ver y se les agradece la atención.